Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, aquí el grupo En tus manos. Hoy, en el Día del Sagrado Corazón de Jesús, tenemos un rosario con letanías especiales, pero antes, para motivarnos y tal, tenemos al padre Francisco Borja, escribá, que, bueno, pues es vicerrector de la Comisión de Espiritualidad aquí en el Arzobispo de Valencia, es diocesano, y nos va a disertar pues sobre esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Todos decimos en el mes de mayo, pues quien busca trigo busca la espiga, quien busca a Cristo busca a María. Bueno, pues después de María, elemental, viene la espiritualidad de Jesús. Nos contará un poquito de la historia, me imagino, y tal, pero yo lo que quiero decir es que ahora nos viene muy bien esta charla, porque lo que hay que despertar es el amor. O sea, después de haber vivido la paz, o sea, la cuaresma con toda la lucha contra el pecado, viene la Pascua, que es una alegría, pues, pero eso es Cristo, ¿no? Pero ha venido el Espíritu Santo, viene la Trinidad, que es el mismo amor de Dios, o sea, está pidiéndonos que le entreguemos el corazón, y de eso va la cosa, o sea, ver el corazón de Jesús, que nos quiere tantísimo, zarza ardiente, y después, pues eso, a ver si nos encendemos con esas chispas, ¿no? Y bueno, pues empezaremos con oración, pues pidiendo el Espíritu Santo, y nada, y adentro, ¿vale? Hay que zambullirse en este corazón de Jesús que ama tanto a los hombres y que reciba cambio, ya nos lo dirán, ¿vale? Escuchamos al padre Borja. Bueno, me habéis encargado que os hable del corazón de Jesús. Realmente es una devoción en sí misma muy poco conocida, porque sí que es verdad que todos conocemos imágenes del corazón de Jesús, todos hemos escuchado hablar del corazón de Cristo, pero no hemos ido más allá en general. Es un hecho que muchos papas han proclamado con elogios la excelencia de esta devoción. De hecho, Pío XI, con unas palabras luego confirmadas por Pío XII, decía que en ella se encierra la síntesis de toda la religión y la norma de vida más perfecta, porque con más rapidez lleva a las inteligencias al conocimiento interior de Cristo nuestro Señor, e inclina más eficazmente las voluntades a amarle con más vehemencia e imitarle con más exactitud. Estas son las palabras del Papa Pío XI, confirmadas por Pío XII. Realmente el corazón de Cristo está traspasado, como todos sabemos, por la lanza, y eso hace que sea accesible para todos nosotros. Durante este mes de junio, que está consagrado al Sagrado Corazón, podemos contemplarlo tranquilamente, porque está abierto a través de su costado para todos nosotros. El corazón de una persona siempre manifiesta la más absoluta intimidad. El amor de Cristo por todos nosotros es inmenso. Entonces, acercándonos al corazón de Cristo, nos acercamos a su intimidad, a su más profunda intimidad. Y no solo eso, sino que a través de ese corazón del que brota sangre y agua, podemos beber de su gracia. En el capítulo 47 de Ezequiel nos dice que le llevó a la entrada del templo y debajo del umbral del templo salía agua. El agua fluía del lado derecho del templo. Después dice, midió otros 1000, era ya un torrente que no puede atravesar porque el agua había crecido hasta hacerse un agua de pasar a nado, un torrente que no se podía atravesar.
Me dijo, esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Esto que está proclamado en Ezequiel es un signo también del agua que brotó del corazón de Cristo. La Iglesia dice que a través de la sangre y del agua que brota del corazón de Cristo nacen los sacramentos de la Iglesia, y es así. Pero el agua, como hemos escuchado en Ezequiel, purifica. El agua hace pura el agua hedionda, es decir, no solo llega hasta ella, sino que la purifica, la hace pura. Por eso se puede comparar perfectamente con el sacramento de la penitencia, que nos purifica los pecados, nos limpia por dentro, desde el corazón hacia afuera. Esto, San Juan, que es el evangelista que escribía el Evangelio contemplándolo, nos puede decir mucho a través de esto, ¿no? Decía en el pasaje, en el encuentro con la samaritana, cuando buscaba agua, él le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría el agua viva, el agua viva. Luego, en esa conversación tan maravillosa, hablaron del templo de Jerusalén, en fin, de los conflictos entre samaritanos y judíos. Y el Señor le hizo ver que en adelante no necesitarán un templo físico para adorar al Señor, sino que lo adorarán en espíritu y verdad. Cuando San Juan redacta el Evangelio, continuamente nos hace referencias a Cristo como el templo. De hecho, si vemos el corazón de Cristo, es la sede del templo de Dios. Y ahora profundizaremos en esto. Cuando el soldado, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, le atravesó el costado derecho. En Ezequiel hemos visto que del lado derecho del templo brotaba el agua que purificaba aquella agua hedionda. El lado derecho del Cristo está perforado y es ahí por donde también sale esa sangre y esa agua. La sangre representa, como no, a la Eucaristía también. Es decir, a través de la sangre de Cristo nos introducimos en él, a través de su pasión que no solo revivimos, sino volvemos a celebrar en cada Eucaristía, se actualiza esa pasión de Cristo, nos acercamos a su corazón. De ahí cobra pleno sentido, como podemos ver, la devoción de los 9 primeros viernes de mes, que era originaria del corazón de Jesús. Las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque le dijo que todos aquellos que durante 9 primeros viernes de mes acudieran a misa y recibieran la comunión después de haberse confesado, pues podrían, no serían abandonados en el momento final, ¿no? El Señor les acogería siempre, siempre. Eso es la promesa que hizo el Señor a Santa Margarita María de Alacoque. Entonces, claro, cobra pleno significado esto, con esta promesa de Cristo a Santa Margarita María de Alacoque. Es decir, mediante la penitencia y la Eucaristía frecuente, pensemos que esto es del siglo XVI, XVII. Mediante la penitencia y la Eucaristía frecuente, uno podía acercarse al corazón de Cristo y podía beber de él, participar de él. Más adelante la Iglesia adoptaría eso de celebrar con frecuencia, comulgar con frecuencia y confesarse con más frecuencia, porque lógicamente si tienes que comulgar con frecuencia, tienes que confesarte con más frecuencia, como es lógico. Entonces lo recuperaría también de esta devoción al corazón de Cristo. De esa agua nacida del costado derecho de Cristo, como aquella que brotó del derecho del templo, es la que nos da vida verdadera, porque es el agua viva que le dijo Jesús a la samaritana. Es agua que nos da la vida de verdad.
el ser hijos de Dios, el poder unirnos en su propio corazón, de corazón a corazón, unirnos y profundizar dentro de su misterio, eso es lo más grande que podemos recibir. Hemos visto que el corazón representa la intimidad de una persona, ¿eh? Lo más íntimo de Cristo está a nuestro alcance mediante los sacramentos, especialmente la confesión, la penitencia y la Eucaristía. Más adelante, durante toda la historia de la Iglesia, esta devoción ha ido evolucionando, como es lógico, pero podemos ver que no es una devoción más, es una devoción que nos está introduciendo en el mismo misterio de la Iglesia, en el misterio del corazón de Cristo. A través de ese corazón sale sangre y agua y nace toda la Iglesia. Con Pentecostés sale la Iglesia, pero nace del corazón de Cristo. O sea, hasta los teólogos dicen que la Iglesia nació en varios pasos, ¿no? Y uno de los pasos es el corazón de Cristo que emana sangre y agua. ¿Por qué en San Juan insiste tanto en su Evangelio cuando relata este pasaje de la sangre y el agua? Insiste mucho diciendo, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, etcétera, etcétera. ¿Por qué insiste tanto? Porque aquí hay otro misterio. El templo de Jerusalén estaba en lo alto de todo de Jerusalén. Y lógicamente cuando te acercabas a Jerusalén para entrar, veías la ladera del templo. Y por esa ladera bajaban dos acequias. La que hemos visto que decía Ezequiel, la acequia que nacía del lado derecho del templo, que pasaba por dentro del templo, que ahí estaban las piscinas que venían de esa acequia, y salía por una acequia que caía por ese costado de Jerusalén, por la ladera. Y también había otra acequia para la sangre de los sacrificios, que caía también por la misma ladera. Dice Flavio Josefo, historiador romano, también que tenía ascendencia judía, incluso dicen que su padre era sacerdote judío, que en Jerusalén se llegaban a sacrificar unos 30.000 corderos en el día de Pascua. Entonces, claro, imaginémonos 30.000 corderos en el mismo día, toda la sangre que tenía que salir por la acequia. Cuando un ciudadano llegaba a Jerusalén, lo primero que veía era ese lado, y de ahí veía sangre y agua. Era la imagen que tenía el judío cuando llegaba a Jerusalén en el día de Pascua. Cuando uno mira al crucificado, ve sangre y agua, recuerda aquellas palabras de San Juan, cuando dijo a los sacerdotes judíos, nada más entrar en Jerusalén triunfalmente, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cómo puede decirnos, si has tardado años y años en construirse este templo, que en 3 días lo levantará? Y San Juan dice, pero él se refería al templo de su cuerpo. El templo de su cuerpo. Adoraréis en espíritu y verdad, le dijo a la samaritana. Y él se refería al templo de su cuerpo, nos dice San Juan, sobre Cristo. Por tanto, entendiendo y profundizando en este misterio, ya vamos entendiendo claramente a lo que se refiere San Juan. El templo es Cristo. Y Cristo muere y resucita. Y resucita con su corazón vivo, con su corazón palpitante. Y sigue palpitando ese corazón en el cielo. Y sigue palpitando por puro amor a todos nosotros. Y sigue derramando sangre en cada Eucaristía. Y sigue derramando agua en cada penitencia. Y sigue purificándonos y sigue amándonos en esos gestos que hace la Iglesia, que se convierten en sacramentos, es decir, lugares sagrados de encuentro con Dios, de encuentro con el templo de Cristo, en su persona, que nos da la Iglesia y nos brinda la Iglesia. Por eso, en este mes de junio, en esta devoción al corazón de Jesús, lo que tenemos que hacer es aprovechar estos dones de Dios, estos dones que nos da la Iglesia,
porque nacen del mismo Cristo, nacen de su corazón, que es su intimidad más profunda, desde donde nos ama con locura. Y ese amor, ya digo, se manifiesta así, ¿no? Es manifestado, se puede manifestar, se puede ver, se puede palpar. Y se palpa cuando recibes la absolución en la penitencia. Y se palpa cuando recibes al Señor en la Eucaristía. Y eso es lo que nos hace entender ese profundo amor de Cristo a cada uno de nosotros. Cuando uno se sabe perdonado por Dios, reconciliado con Él, y cuando uno se sabe amado hasta el extremo por medio de la donación de su propio cuerpo en la Eucaristía, es como se sabe realmente amado por Cristo, amado por Dios. Y ahí radica el misterio profundo del corazón de Cristo. Por eso digo que no es una devoción más, una devoción de abuelitas o de cuadros ñoños, muchas veces demasiado dulzones, eso es verdad. Incluso la Iglesia alguna vez ha recriminado esas imágenes excesivamente dulzonas de Cristo, que nos hace perder el centro realmente de lo que es. A mí me gustan mucho esas imágenes del Sagrado Corazón, que está con una hostia y con un cáliz, porque realmente es ese el gran misterio del corazón de Cristo, el misterio profundo de ese amor que Dios nos tiene, manifestado en Jesucristo, en su Hijo, que nos lo da continuamente con ese corazón palpitante por medio de los sacramentos, especialmente por esos dos, por la penitencia y la Eucaristía. Por eso es muy importante que permanezcamos fieles a la Iglesia, firmes en el amor de Dios, y muchas veces necesitamos orientación para poder también entender todos estos misterios. Por eso la Iglesia acostumbra siempre a decir que son necesarios los directores espirituales. No nos hemos de acostumbrar únicamente con la confesión, ya está. Necesitamos directores espirituales que realmente guíen nuestra alma a Dios y guíen a Dios hacia nosotros, en ese doble encuentro, que eso es lo que decía San Juan Pablo II sobre lo que era la dirección espiritual. Por tanto, y resumiendo, el culto al corazón de Cristo también implica sacrificios. Es un sacrificio de remisión, porque efectivamente necesitamos reparar las ofensas, si se pueden reparar de algún modo, ¿no? Reparar las ofensas que recibe el corazón de Cristo. La teología de la reparación que decía el padre Mendizábal. Y eso también se manifiesta en esta devoción al corazón de Cristo. O sea, no solo es experimentar el amor de Dios, sino como un acto reparatorio. Rezar a Dios por las almas que le ofenden, por las almas que están lejos de Él, para que puedan también experimentar, como nosotros lo experimentamos, ese profundo amor suyo. Es un amor que no cesa, que no para. Su corazón está latiendo siempre. Por eso es importantísimo entender la profundidad de este gran misterio y poder transmitirla a los demás. En su gran bondad Dios nos envió a su Hijo, nacido de mujer, hecho en todo semejante a nosotros, para sensibilizar en su corazón su eterno amor misericordioso. La efusión del amor divino ha querido excitarnos a compasión hacia el Hijo del Hombre, vulnerado por nuestro desamor. Por eso, consagración y reparación es el doble elemento del culto al corazón de Cristo, conforme a la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Y esos dos, consagración y reparación, sintetizan amor y religión en una unidad inseparable. Porque religión es volver a atar. Y estamos atados, estamos unidos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, por medio del amor que nos tiene manifestado en los sacramentos. Por eso la entrega al amor es acatamiento a la soberanía de Dios. La reparación a la justicia es voluntad de consolar ese amor no correspondido. Es uno como nosotros, es uno de los nuestros.
se encarnó, se hizo carne para redimirnos del pecado y de la muerte por puro amor. ¿Qué más podemos esperar de nuestro buen Dios? Envía a su Hijo al mundo, se anonadó, se hizo una pequeña criatura, se entregó por nosotros en la cruz y en ella, con su costado abierto, inauguró el tiempo de la Iglesia tras la venida del Espíritu Santo. En todas las diócesis hay una multitud inmensa de movimientos en torno al corazón de Jesús. Aprovechémonos de ellos y aprovechémonos también de los sacramentos de la Iglesia, que nos sirvan de verdad de provecho para nuestras almas y sobre todo entendiendo este profundo amor manifestado en el corazón abierto de Cristo, entendiéndolo, profundicemos en él y también nosotros podamos revelarlo a estas personas, a estos hijos de Dios que también lo necesitan como nosotros y que lo desconocen. Pues ojalá que esta pequeña charla pues os haya servido para entender un poquito más el misterio del corazón de Cristo y sobre todo a despertar en nuestros corazones esa sensibilidad hacia Cristo, hacia Dios, hacia la Iglesia, hacia los sacramentos, que todo es por puro amor de Dios, por puro amor de Cristo, por pura gracia, inmerecidamente por nuestra parte, por pura gracia de Dios, para llevarnos a su amor y para acercarnos a él. ¿Puedo preguntar? Sí. Sí, adelante. Sí me oye, vale. A ver, hay una cosa que me llama la atención, es el antes y el ahora. Igual que, por ejemplo, los mártires aquí en España morían diciendo viva Cristo Rey, pues imágenes del Sagrado Corazón yo los he visto en las puertas, en monumento, entronizados en las casas, o sea, es una maravilla. ¿Qué ha pasado? Que ahora ya no hay nada. O sea, hoy, por ejemplo, teníamos confirmaciones y les dice el obispo auxiliar, ¿sabéis qué día es hoy? Y nadie lo sabía. Y una sonrisa como diciendo, el corazón de Jesús, ¿o qué será? Pero si es el todo. Si yo creo que está puesto, esto yo lo digo muchas veces, el ciclo litúrgico está hecho en forma ascendente y curiosamente una cosa que has dicho tú es después del Corpus, el viernes siguiente, o sea, tienen una relación, lo que tú has dicho de Cristo Eucaristía, yo no lo he visto así al Sagrado Corazón, pero qué acierto, porque está puesto aposta, ¿vale? Claro. Entonces yo digo, si es lo que tiene el ciclo litúrgico, por ejemplo, dicen, no, Pascua, bueno, Pascua es Jesucristo, pero Cristo ya resucitó, lo que tienen que resucitar son los cristianos, ¿no? Bueno, pues aquí necesitamos el Espíritu Santo, hay que invocar el Espíritu Santo, tal, pero lo que hay que hacer también es unirnos a Cristo, tener los sentimientos de Cristo Jesús que dice la carta a los Filipenses. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que hemos perdido toda esa riqueza, toda esa gracia, que se ha quedado en devoción de abuelitas y en estampitas, pero ¿qué pasa? O sea, una explicación quiero, ¿no? Pues a ver, es muy curioso, pero es que es así. Antiguamente había muchas octavas, como sabéis, solo permanecieron la de Navidad y la de Pascua, pero había octava del Corpus. Y entonces el día siguiente a la octava del Corpus era el corazón de Cristo, el corazón de Jesús. O sea, que es para que veáis la relación profunda con el misterio eucarístico, ¿no? Es verdad que el tema de la devoción exterior al corazón de Cristo pues ha ido perdiendo, pero yo creo que es por ignorancia, como ocurre con casi todo, por pura ignorancia. Y yo he visto con gratitud cómo están proliferando movimientos. Aquí en Valencia también hay uno, ahora no recuerdo cómo se llaman, están en la parroquia universitaria, que se dedican a entronizar imágenes del corazón de Cristo en parroquias, en casas, ayudan a las personas a hacer la consagración al corazón de Jesús y enseñan lo que es lo que decía el padre Mendizábal, la teología de la reparación, ¿no? El saber cómo reparar los pecados de los demás, de alguna manera, nosotros, rezándole al Señor por los pecados ajenos, para que el Señor perdone también todas esas almas. Bueno, sí, yo realmente veo que es por ignorancia, aunque sí que es verdad que durante toda la historia de la Iglesia la devoción ha tenido sus más y sus menos, sus altibajos, pero la Iglesia siempre ha tenido clara una cosa, y es que se refiere al misterio profundo del amor de Cristo revelado en los sacramentos. O
sobre todo penitencia, Eucaristía. Eso siempre lo ha tenido claro la Iglesia. Entonces, claro, a partir de ahí, pues podemos volver de nuevo a la devoción al corazón de Cristo, pero siempre entendiéndola como la entiende la Iglesia, es decir, no entendiéndola con estampitas dulzonas y ya está, simplemente entendiéndola como la entiende la Iglesia, es decir, profundizando en el misterio. Una cosita que creo que va a colación. Vamos a ver. Yo soy de los años 60 y entre los años 70, 80, toda la discoteca y toda la cosa, bueno, la música, todo eso. Pero en la iglesia se perdió la idea de que la misa es un sacrificio. La misa es una fiesta muy alegre. Pero claro, el sacrificio es que lo necesitamos. Necesitamos la expiación de nuestros pecados o por lo menos decirle a Dios que estamos arrepentidos, que es una necesidad que tiene también la persona. O sea, si yo no puedo decir lo siento, perdón, tal y cual, entonces yo creo que lo mismo que el corazón de Jesús de alguna manera está relacionado con el de Cristo de la Divina Misericordia, que también salen los dos chorros, Sí. y que ha troquelado, digamos, toda una espiritualidad y todo un país, porque Polonia es todo de la Divina Misericordia, incluso la bandera es roja y blanca, o sea, entonces, aquí en España, que no hemos tenido esa devoción, pero que teníamos el Sagrado Corazón de Jesús, yo creo que nos ha pasado un sarampión, y es que la Iglesia no ha sabido decir el Evangelio o lo ha rebajado de alguna manera, no lo sé, porque ahora todo eso es humo. Y Ya. entonces ahora la gente pues no entiende el sentido que tiene la Eucaristía como sacrificio y tampoco entiende que el sacrificio es de un Cristo que se ha hecho como nosotros para vindicar, para de alguna manera expiarnos nuestros pecados delante del Padre. Pero Sí, porque un sí, corazón así, o sea, es que tiene sentimientos, tiene todo. La claro. pasión no solamente es el cuerpo, es también el alma, es el corazón, los sentimientos, ¿no? No sé, ¿qué me puedes decir de todo eso? Es que hablo mucho, perdón. No te preocupes. No, el sentido, vamos, el sentido católico que tiene la Eucaristía, eso es indiscutible, ¿no? Tiene valor sacrificial, valor redentor, tiene muchas vertientes, no solo una o dos. Sin embargo, es verdad que cuando se ha rebajado el valor de la Eucaristía, en general se han rebajado el valor de todas las devociones, también la del corazón de Jesús. Pero bueno, nosotros tenemos que tener claro eso, el magisterio de la Iglesia, que eso es invariable, siempre ha relacionado el corazón de Jesús con los jesuitas, porque eran los que promovieron esta devoción de alguna manera, ¿no? Aquí en España también tenemos a un beato que tuvo revelaciones que fue jesuita. Entonces, claro, siempre se ha tenido como referente a la compañía de Jesús. Entonces, claro, en tanto en cuanto ha menguado también esa referencialidad a la compañía de Jesús con el corazón de Cristo, pues puede ser que haya menguado un poco la devoción, pero vamos, no tiene nada que ver. O sea, el corazón de Jesús, ya digo, sigue latiendo y sigue redimiendo y sigue purificando. Por tanto, tenemos que tener siempre claro eso. Tenemos que tener claro que la devoción al corazón de Jesús siempre nos viene de la Eucaristía y de la penitencia, de todos los sacramentos, pero especialmente de esos dos. Independientemente de las modas, independientemente de quien lleve la devoción, eso da lo mismo. O sea, en la Eucaristía se manifiesta el amor misericordioso de Cristo y también la penitencia también. Sí, bueno, yo quería decir que pienso, o al menos a mí es como me llega, que la devoción a la Divina Misericordia que propuso el Papa Juan Pablo II con la fiesta de la Divina Misericordia, toda la lectura del diario de Faustina, la coronilla, todo esto, ha ayudado a reactivar un poco la devoción al Sagrado Corazón. Eso Sí. por un lado. Y por otro, que siempre me ha llamado la atención que el corazón de Jesús es un corazón humano. Luego es un corazón de hombre. Luego Jesús ama como varón. Sí. Y en ese sentido, las mujeres que amamos de forma diferente a como aman los varones, yo por lo menos siempre me he preguntado, ¿cómo aman los varones
porque es así como ama el corazón de Cristo, pero multiplicado por Ya, infinito, ¿no? sí. Esas características del amor masculino, ¿no? Pero Que bueno, puede eso en tener cuanto a Jesús. hombre, pero en cuanto a Dios, sabemos que también tiene maternidad, ¿no? Sí, Ahí está el cuadro del regreso del hijo pródigo, el cuadro famoso que tiene una mano de mujer y una mano de sí, hombre. sí. Es Pero a decir, mí me llama la atención, lo que siempre me llama la atención es con mujer, porque no lo puedo experimentar, sí, cómo sí, aman los hombres, porque esa es la manera, pues eso, elevada pues a lo infinito, cómo ama Jesús. sí, Y sí, esas sí. características del amor del corazón del varón, Ujú, pienso que hay que trabajarlas, hay que redescubrirlas. Hoy, sobre todo hoy en día, que parece que los hombres están menospreciados, ninguneados, en su ujú, masculinidad casi que rechazados por la sociedad, ¿no? sí, Eh, realzar el valor del amor varonil sí, sí, sí. a Me través parece también de la devoción del corazón de Jesús. una apreciación perfecta y preciosa, de verdad. Sí, sí. El amor, sí, es que es verdad, es Cristo es Dios y hombre verdadero. Entonces, como hombre, tiene un corazón humano y un corazón de varón, claro. Sí, sí, tienes toda la razón. Me has dejado un poco perplejo, pero sí, me ha gustado mucho sí, la apreciación, me ha gustado mucho. Creo que es una cosa a meditar, sí. Sí, sí, muy Y que les bien. vendría muy bien a los hombres meditar en esto. Desde luego que sí, Sí. desde luego. Y a las mujeres también, claro. Voy a hacer una interrupción. Si alguien conoce de los que nos está oyendo o de los que están aquí, algún libro que haga reflexión sobre, no solo sobre el corazón, sino sobre la humanidad de Jesús completa como hombre, porque siempre se habla como hombre de una manera genérica, como persona humana, dirían ahora, pero es ese enfoque que dices tú de pensarlo realmente como lo que es, se encarnó como hombre, pudo haberse encarnado como mujer, pero no lo hizo. Y seguro que es por algo, Ujú. porque aunque sea un misterio, por algo será. Y Yo, nada reco- más. yo recomendaría, porque el que más ha profundizado en la teología desde la actualidad, ¿vale? En la teología actual, en el corazón de Cristo, ha sido el padre Mendizábal. Entonces, yo recomendaría un libro suyo que no es suyo, es decir, son recopilación de escritos suyos que se llama Vivir de veras con Cristo vivo, del padre Luis María Mendizábal. Él, como nadie, entendió perfectamente el misterio del corazón de Cristo. Fue director general del apostolado de la oración durante muchísimos años. Era el encargado en España del apostolado de la oración y, por tanto, era el que más conocía al corazón de Jesús. Y él, desde la teología, profundizó en el misterio del corazón de Cristo, desde la teología actual, quiero decir, que es todo muy, muy reciente y muy actual. Y dicen que como nadie ha sabido interpretar lo que es el corazón de Jesús. Sí, sí. Es que yo creo que se trata de eso, porque yo me acuerdo ahora mismo de Mosén Plana, Josep Plana, que fue el párroco que yo tenía cuando era pequeñajo, yo tendría unos 10 años y tal, y aquel estaba, era entonces el Concilio Vaticano II, y está que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Algunos santos han salido a la calle gritando, soy hijo de Dios, ¿vale? Porque una cosa es la teología y los sermones de los curas que son bastante asépticos y tal. Y si no hay santidad, pues tampoco transmitimos. Bueno, pero yo lo que veo es que aquí la devoción popular es la verdadera teología porque despierta a amar. Lo otro es información, pero los demonios ya saben toda la información del mundo y no le aman. Entonces aquí Pues yo creo que lo que hay que darse cuenta es precisamente eso de que está latiendo y me ama a mí. O sea, Claro. entonces ese es el tema. Esther, querías decir, sí, a colación de lo que dices, voy a recomendar un libro venga. de Pablo Cervera Barranco. Se Ujú. llama Operación a Corazón Abierto. El corazón del hombre ante el corazón de Cristo. 8 días de ejercicios espirituales ignacianos. Operación al corazón abierto. Operación a Corazón Abierto de Pablo Cervera Barranco. Esto es para rezarlo, ¿eh? Para hacer Ujú. ejercicios espirituales.
Bueno, Entonces, la porque encíclica, ya tenemos tiempo. el magisterio de la Iglesia al respecto, que se me ha olvidado decirlo, y esto es una cosa básica, es la encíclica Aurietis Aquas de Pío XII. Cierto, sí, Que habla sí, del Es sí. templo de Jesús. incomprensible, es del todo incomprensible, o sea, es muy Es enrevesada. complicada de leer, sí, sí. Muy enrevesada, pero es el magisterio oficial que hay sobre el corazón de Jesús. También hay magisterio en las cartas que los papas, sobre todo la carta de Juan Pablo II, al padre Codenbach, que los papas han dirigido a los superiores generales de la Compañía de Jesús. Entonces, claro, falta que el Papa Francisco dirija una. Dirigió una carta, es que tendría que hacer una encíclica sobre el corazón de Jesús, yo no lo entiendo, pero bueno, Claro. si se anima. Desde aquí le animo. A ver, hay una carta del Papa Francisco al arzobispo de Valencia, al cardenal arzobispo de Valencia, con motivo de la inauguración de la Basílica del Corazón de Jesús. Ah, Y sí, sí, escribió una hombre, sí. carta sobre el corazón de Jesús. Es lo único que he leído del Papa Francisco sobre el corazón de Jesús, que está muy bien, pero haría falta una encíclica, sí. Y todas las cartas que los papas han escrito a los sobre, o sea, en la festividad del corazón de Jesús, por algún aniversario, alguna cosa, a los superiores generales también. En fin, es magisterio ordinario, pero es magisterio, sí. Claro. Pues, A mí es que como Esther siempre suelta las preguntas, porque yo no pienso en esas cosas, pero ella piensa que el corazón de Jesús es corazón de varón, no es el corazón humano de Jesús es de varón y tal. Yo pienso que cuando miro las iglesias que están llenas de mujeres, que ellas no necesitan una crista para ir allí, los hombres ya en general pensamos muchas veces como... A ver, yo creo que las generalidades las ha puesto Dios para que las usemos, con lo cual la utilizo. Si las misas y las iglesias son cosas de mujeres, que ahí están las beatillas, tal, si Cristo además hubiera sido mujer, ya directamente te da hasta la excusa, ¿no? Hasta el motivo. Entonces, Cristo tuvo que ser hombre porque nosotros necesitamos más ejemplo, claro, la mujer es más abstrae más las cosas, sí. Aquí Miguel Torralbo, perdón, es que veo mal sin gafas. Llevo, pero da igual. En Twitter, en el espacio, nos recomienda el libro El hombre Dios de María Altorta. El poema del hombre Dios, eso es la vida de Jesucristo. Yo creo que presenta un Cristo de majestad, un Cristo distinto María a los Valtorta, que... sí. Bueno, es la vidente esta, pero son muchos tomos, ¿eh? Si no hay 10 tomos y después muchas cartas, en fin, no sé. El padre Fortea lo tiene en su mesita de noche. Wow, pues ya tiene para leer, ¿eh? Bueno, pues yo creo que podríamos pasar al rosario, si os parece. A la hora de las letanías sí que hay que fijarse lo que dice la Iglesia, porque eso es Espíritu Santo, ¿no?, que habla, y dice las excelencias de este corazón. Pues muchísimas gracias, Padre Borja, por enseñarnos tanto del corazón de Jesús. Gracias, Padre Ángel, gracias, Loli, por dirigir el rosario. Gracias a todos los que nos habéis acompañado desde Zoom, desde Twitter. Bueno, es una fiesta preciosa, la del Sagrado Corazón. Así que, bueno, tenemos todo el mes para seguir dándole vueltas y sacarle mucho provecho. Pues si está por ahí el Padre Borja, pues... Si nos das una bendición, Padre Borja. Sí, el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.